noches, hermanos, hermanas. Es un gozo poder compartir en nuestra reunión de oración. Damos gracias al Señor porque nos permite hacerlo de esta manera en que ya estamos viniendo con un ritmo ya de hacerlo en forma virtual, y espero, hermanos, que el Señor les esté cuidando y guardando, que estén teniendo un tiempo bueno compartiendo con la familia y también un tiempo de disfrutar este pequeño servicio que realizamos al Señor y que es de beneficio para nosotros de reunirnos en esta manera. Así que, hermanos, bienvenidos a esta reunión de oración y vamos a comenzar en oración. Oremos. Señor, le damos muchas gracias por que nos permite reunirnos en una manera en que cada uno estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, pero en común unión, Señor, apartamos un tiempo para enfocarnos, Señor, en alabarte, en orar, Señor, en pedirle, rogarle por esas peticiones que tenemos, y, Señor, también un tiempo para estudiar de su palabra. Te ruego, Señor, que guíe todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de comenzar con una alabanza, quisiera que me acompañen a un pasaje en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículos que nos animan, hermanos, en donde tenemos que tener puesta nuestra mirada, en todo momento, en todas circunstancias. Así que el Señor bendiga su palabra, y les invito a compartir ahora esta alabanza. ¿A quién iré?
gracias al Señor por este tiempo de alabarle y en este momento queremos tener un tiempo de oración como lo hicimos el jueves anterior. Se va a estar proyectando allí en la pantalla las peticiones y ponga en pausa el video y dedíquele un tiempo a orar por estas peticiones y las peticiones que tenga también. Este es el momento. Bien, hermanos, gracias al Señor por este tiempo de poder descansar ante su trono de gracia. Esperemos que el Señor va a hacer conforme a su voluntad y podemos descansar una vez que hemos dejado en sus manos nuestras cargas, nuestros quebrantos y también toda esta situación que nos envuelve a nivel del mundo y del país. Sabemos que el Señor va a hacer conforme a su voluntad y descansamos en eso. Ahora vamos a pasar, hermanos, al tiempo de la predicación. Vamos a seguir el estudio de Filipenses, así que prepárese y abra su Biblia en el libro de Filipenses. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este estudio de la carta a los Filipenses. Estamos entrando ya de poco a poco a lo que es la carta, pero el día de hoy vamos a seguir avanzando en el contexto antes de que Pablo haya escrito esta carta a los Filipenses. Para eso vamos nuevamente a llegar a la historia, a cómo fue el proceso de entre los años que pasó de la fundación de la iglesia hasta el momento que Pablo escribe la carta, y el día de hoy vamos a ir enfocado en ese punto. Así que antes de comenzar, hermanos, les invito a orar para que el Señor nos guíe en todo esto que vamos a estudiar el día de hoy. Oremos. Bendito Señor, venimos ante su presencia dando gracias. Sabemos que esto es parte de su voluntad, es parte de sus propósitos, Señor, el que estemos estudiando esta carta, que estemos aprendiendo, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que no nos abandonas y que algún día te veremos. Te pedimos en este tiempo por todo aquel que ya haya estado contagiado, que tú lo guardes, Señor, que tú cuides y úsanos también para predicar tu palabra, para alcanzar, Señor, a los perdidos que necesitan de ti. Oramos a ti, Dios nuestro, dejando que tú nos guíes en este proceso de enseñanza, en este tiempo de aprender de ti y de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y como les mencionaba, vamos a ir viendo los detalles, pero quiero hacer un pequeño repaso. Así que una de las cosas que vimos la semana pasada fue que la ciudad es una ciudad europea fundada entre los años 359 y 336 a.C. por Felipe II. Gozaba también de completa paz, fue nombrado una pequeña Roma, tenía buenos accesos, buen poder adquisitivo. Entre los años 41 al 31 ya le fue llamada una colonia Julia Filipenses, llegando a ser una de las ciudades más importantes de toda Grecia, de toda Macedonia en este caso. De hecho, el libro de los Hechos la menciona como la primera ciudad de la provincia de Macedonia, en el capítulo 16. Y estamos también viendo que esta ciudad gozaba también del patriotismo, que su religiosidad estaba enfocada
en la adoración al César, el único soberano que existía entre los romanos, y también que en ella cruzaba la famosa Vía Ignacia, una famosa vía del comercio que llegaba hasta la ciudad de Roma. Otra cosa que vimos es que la iglesia parte en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo con Silas, Timoteo, Lucas, ¿quién más? Ellos, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, y la iglesia fue fundada por el año 53 después de Cristo. Pablo tiene un encuentro con Lidia, quien fue bautizada, ella y su familia, quien los acoge en su casa, los obliga a estar en su casa. Después vimos en el transcurso de la estadía de Pablo en Filipos que tuvo problemas con la justicia por echar un espíritu de adivinación, dando este evento a la prisión de Pablo. Y no estuvo solo, sino que estuvo preso con Silas. En este tiempo que estuvieron presos, el apóstol Pablo con Silas cantaban himnos, salmos, los presos que estaban junto a ellos los oían, y quien recibe el evangelio en este lugar, en la cárcel, es el carcelero, a quien conocemos en el transcurso de la historia. Él y su familia son salvos, se bautizan toda su familia. Y al ser Pablo suelto de la cárcel, llegan a la casa de Lidia, se despiden de los hermanos, porque los magistrados le habían pedido a Pablo que se fuera de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, van hacia la casa de Lidia y se despiden de los hermanos. Y entendemos que en este proceso vimos que en la casa de Lidia se estaban reuniendo los hermanos. Y cuando vemos en el texto, ya en el capítulo 17 de Hechos, quien no sigue junto al grupo es Lucas. Y damos a entender por este hecho que Lucas se queda en la ciudad de Filipos. Probablemente como el pastor, probablemente como el líder espiritual de la iglesia, quien les ayuda al crecimiento espiritual. Y entendemos en el transcurso de la historia de los hechos que esta iglesia fue constituida y formada por el mismo Señor. Cuando estuvimos estudiando el principio de cómo llegaron Pablo, Lucas, Silas y Timoteo a Filipos, vemos que es el Espíritu Santo quien los manda por la visión que tuvo Pablo en un sueño de un varón macedonio que le pide a Pablo, le ruega que les vaya a ayudar a Macedonia. Entonces, en esto quedamos la clase anterior, siendo como un pequeño repaso. Y después de que Pablo se va de la ciudad de Filipos, pasan ciertas situaciones también. La historia con los filipenses no queda solamente ahí, sino que los filipenses eran hermanos que se dedicaron a la ofrenda, se dedicaron a darle dinero a los hermanos. ¿Dónde vemos esto? Vamos a Filipenses capítulo 4 para ir viendo esto. Filipenses capítulo 4, versículo 16. En la historia de los Hechos vemos que Pablo, después de cruzar de Filipos, después de que los magistrados los echan, se dirige hacia la ciudad de Tesalónica, ¿ya? Y Pablo le escribe a los filipenses diciendo, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces Pablo, al cruzar a Tesalónica, recibía las ofrendas, recibía donativos para sus necesidades.
cualquiera sea la necesidad que Pablo tuviera, los filipenses le aportaban. Ya, no solamente cuando llegó a Tesalónica, sino también cuando después llega a los Corintios, cuando pasa por Atenas. Quienes le ofrendaban a Pablo eran los filipenses. En el versículo anterior al 16, Filipenses 4:15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces entendemos que los filipenses eran la iglesia o los hermanos que le estaban ofrendando, no sabemos si mensualmente o diariamente o cada trayecto, no lo sabemos, pero sí sabemos que los filipenses le estaban donando, le estaban dando dinero al apóstol Pablo para que pudiera cumplir con el ministerio. Y esto es súper importante, hermanos. Los hermanos de Filipos entendían cuál era el trabajo misionero. Entendían que el trabajo de la predicación del Evangelio conlleva tiempo. Y al conllevar tiempo, dedicación, debía suplirse de alguna manera. Y los hermanos lo entendieron y participaron de esta ofrenda para Pablo. ¿Para qué? Para sus necesidades. De hecho, en 2 a los Corintios, Pablo también lo menciona. Por favor, vamos allá a 2 a los Corintios, capítulo 11, versículo 9. Está 1 a los Corintios, 2 a los Corintios, capítulo 11, versículo 9. Dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces Pablo, diciéndole a los corintios que no quería hacerles carga a ellos, sino que quería ayudarles espiritualmente y no quería que los corintios se encargaran de la necesidad económica de Pablo, Pablo les menciona: quienes están encargando de mi necesidad económica son los que vinieron de Macedonia. ¿Cuál era la primera ciudad de Macedonia? Filipos. Entonces los filipenses se encargaron de ministrar económicamente al apóstol Pablo. Y de hecho, aquí menciona Pablo que los hermanos que vinieron de Macedonia, o sea, eran hermanos que se organizaban para llevarle la ofrenda a Pablo. No era que Pablo tenía que ir visitarles constantemente para recibir la ofrenda, sino que los hermanos se organizaban para visitar a Pablo. Ahora, ¿cuántas veces Pablo pasó por la ciudad de Filipos? Sabemos que pasó cuando la fundó, pero no fue solamente esa vez, sino que también fue en el tercer viaje misionero, la segunda vez que pasa por esta ciudad. Por favor, vamos a 2 a los Corintios, ahí mismo donde estábamos, y volvamos un par de capítulos, al capítulo 8. Capítulo 8 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su necesidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, poniéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué lindo es este mensaje, ver cómo los hermanos filipenses, ver cómo los hermanos de la iglesia de Filipos se dedicaron y se entregaron
Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y ellos mismos, los filipenses, decían, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio, diciendo que el ofrendar no es una carga, no es desaprovechar el dinero, no es botar el dinero, no es botar lo que yo tengo, mis recursos, al contrario, es un privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces los filipenses comprendían que el hecho de entregarse con los recursos no era algo que les iba a agravar, sino que era algo que les iba a beneficiar, porque era un privilegio participar. Y dice, y no como lo esperábamos. Pablo de hecho esperaba una forma como ellos participaran, sino que dice, asimismo se dieron primeramente al Señor. Ellos sabían que el servicio es para el Señor, el entregar recursos es para el Señor, el entregar de mis ofrendas es para el Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Los filipenses lo entendían y lo hacían y participaban de este ministerio de la ofrenda. ¿Y qué dice después? Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Cuando yo ofrendo, es directamente para el Señor. Pero cuando yo lo hago para el Señor, los beneficiados van a ser los santos, los que trabajan, los que están dedicados al ministerio, los que están dedicados a la obra. Lo que está pasando ahora en nuestro templo, sin duda es parte de un privilegio que disfrutamos nosotros. Es un privilegio que disfruta la iglesia, el hecho de la construcción del templo, de levantar los muros. Es parte de la participación de quienes quieren entregar sus recursos, porque saben que sus recursos fueron dados por el Señor. Esto es más allá de ser un mandato, es algo que el Señor pone en el corazón de cada creyente para hacerlo. Y en el corazón de los filipenses estaba puesto esto, ofrendar. Asimismo como los vemos a los hermanos que nos ofrendan para poder construir, para poder arreglar nuestro templo, es el mismo corazón. El corazón mueve, el corazón movido por el Señor para hacer estas cosas. Y cabe mencionar que esta enseñanza ya el Señor Jesús la había dado. Los filipenses se entregaban y el Señor Jesús también había dado un ejemplo de entrega. Por favor, vamos a Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, las blancas era la moneda que tenía menos valor en el mundo romano. Eran las monedas que no alcanzaba para mucho. Y esta viuda, siendo monedas que casi no sirven para comprar muchas cosas, para comprar casi nada en realidad, las echa en el arca. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que mira ahí? Mira el corazón. Nada más que el corazón. Porque esta viuda, sin tener nada,
echó todo lo que tenía. ¿Por qué? Por amor al Señor. Los hermanos filipenses hacían lo mismo. Lo entendieron. Entendieron cuál era el propósito de la ofrenda. El propósito de la ofrenda no es plata por gastar. Es entregar lo que el Señor ya me ha dado. Es algo que nos cuesta, de verdad, a todos. Es algo que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta mucho. Pero es algo que el Señor nos enseña. Porque es un privilegio, es un servicio, olor fragante a Dios. Entonces, la segunda vez que lo visitaron, fueron con un propósito. ¿Cuál? Recoger una ofrenda. Recoger una ofrenda para los más necesitados, sin importar en qué condición se encontraran los hermanos de Filipos. Y vemos que hay un tercer viaje, y eso lo encontramos en el capítulo 20 de Hechos. Así que vamos allá, a Hechos. Y qué hermoso es este cuadro que vamos a ver ahora, porque de aquí en adelante la vida de Pablo cambia. Bueno, ya se veía cambiando hace un par de capítulos antes, pero Pablo ya va de vuelta a Jerusalén. Dice el versículo 1 del capítulo 20, dice, vamos a leer del 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y la acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. Una de las cosas que podemos ver aquí en este capítulo de Hechos es que Lucas nuevamente se une al viaje. Vemos al final, ¿cierto? En el versículo 6, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos, o sea, nosotros navegamos, ¿de dónde? De Filipos. 5 días y nos reunimos con ellos en Troa. ¿Con quién? Con Sópater, con Aristarco, con Segundo, con Gayo, Timoteo, Tíquico, Trófimo. Vemos entonces que desde el capítulo 16 al capítulo 20, Lucas nunca se incluye en el viaje hasta este momento. Entonces podemos deducir, a causa de esto, que Lucas se quedó en Filipos. ¿Ya? Se quedó trabajando con la iglesia de Filipos. Entonces vemos en este proceso de que estos 5 años Lucas con Lidia trabajaron en la iglesia de Filipos. Lucas, un hombre misericordioso, un hombre lleno del amor de Dios, que muestra en el Evangelio de Lucas cómo Dios obra por misericordia, un hombre que halla la misericordia de Dios siendo un hombre gentil. Ya recordemos que Lucas es gentil, no es judío, no es prosélito, sino que es gentil. Y también de Lidia, quien tiene un carácter hospedador, ¿cierto? Una mujer que se dedicaba a comerciar también, que vendía púrpura, una mujer hospitalaria,
con un amor y fidelidad al Señor. Es donde vemos esto, lo podemos ver en Hechos 16, ¿cierto? Capítulo 15, Hechos capítulo 16, versículo 15, cuando dice: cuando fue bautizada y su familia, Lidia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces vemos que el carácter de la iglesia de los filipenses también depende de quienes llevaron a cabo el trabajo de la iglesia. Entonces Lucas y Lidia también puede ser el carcelero, y los hermanos que se iban convirtiendo formaron este carácter de la iglesia dadivoso, entregado, capaz de ofrendar sin importar el costo que podía ser para ellos. Pablo mencionaba a los corintios: estando ellos en gran tribulación, quisieron participar de la ofrenda a los santos. Entonces era una iglesia que daba, una iglesia dadivosa. Tenemos a Lucas, tenemos a Lidia, al carcelero, quienes partieron la iglesia, con la iglesia de Filipos. Y vemos que aquí ya Lucas deja el trabajo, se une a Pablo. Y aquí vemos a Lucas junto a Pablo hasta el capítulo 28 de los Hechos, que es el último capítulo de los Hechos. Cuando Pablo viaja a Jerusalén, cuando están navegando, están juntos en el naufragio que tuvieron que enfrentar. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de los filipenses, hablamos no solamente del hecho cuando Pablo llegó a la iglesia a fundarla y después escribe la carta, sino que durante el proceso, desde que la fundó hasta cuando Pablo cae preso en Roma, la iglesia siempre le ofrendó. La iglesia de Filipos siempre se preocupó de la necesidad monetaria del apóstol Pablo, y no solamente hasta cuando cayó preso, sino que la razón por la cual Pablo escribe la carta es para darle las gracias. Darle las gracias por la ofrenda que le lleva en manos de Epafrodito. Entonces vemos que estos años del transcurso desde que la iglesia se funda en Filipos hasta cuando se escribe la carta, hay una estrecha relación entre Pablo y la iglesia, un profundo amor. La iglesia preocupada por el sueldo del apóstol, preocupada por las necesidades básicas del apóstol, preocupada por las necesidades de ropa, de qué va a comer, con qué se va a vestir, cómo va a costear los viajes. Una iglesia que daba, entregada. Y Pablo refleja en ella, en esta carta que vamos a estudiar, el gozo sin importar la situación en la que esté. Así que, hermanos, lea la carta. La próxima semana vamos a ver ya el bosquejo principal de la carta, vamos a ver los párrafos, cómo está escrita esta carta, y vamos a ver si podemos partir ya con los primeros versículos. Es un privilegio, hermanos. Pablo no fueron 3 años que estuvo en la cárcel. En Jerusalén estuvo 2 años también. Todo esto por amor al Señor. Pablo no cayó preso por haber cometido un delito. Pablo cayó preso por predicar la verdad, por tener que enfrentarse a autoridades, enfrentarse a doctrinas diferentes, a doctrinas de demonios, a idolatrías, a un contexto completamente pagano, no muy diferente al de hoy. Y Pablo fue privado de libertad. No estuvo ni 1, ni 2, ni 3, ni 5 meses. Estuvo años privado de libertad.
años sin poder salir a predicar. Hermanos, no desaprovechemos el tiempo. Estos días que estamos en casa, aprovechémoslos con el Señor. No es mucho tiempo, no son años los que vamos a estar aquí en casa, resguardando nuestra salud para no ser contagiados o no contagiar a otros. Es poco el tiempo. Pablo en todos estos años, si usted lee desde el capítulo 24 hacia el 28, todos los momentos en que Pablo le predica el Evangelio a quien se le cruza, estando en la condición de reo, de ser preso, es impresionante, hermanos. Privado de libertad, predicando el Evangelio. Estando 3 años en Roma, cualquiera que venía le predicaba. Nunca cesó de predicar el Evangelio. Hermanos, estos tiempos que vamos a estar en casa, que está iniciando, hermanos. No es algo que va a parar ahora esta próxima semana, no. Ya hay reportes que hasta junio por lo menos, ya estamos recién empezando abril, quizás todo mayo nuevamente, e iniciando junio vamos a estar en cuarentena. Aprovechemos los tiempos. Introduzcamos nuestra alma en la Escritura y busquemos al Señor. Lea esta carta. Es una carta preciosa, una carta maravillosa, una carta que el apóstol la escribió en cuarentena. Una carta que el apóstol escribió dando gracias por las ofrendas. Gracias por lo que los filipenses significan para Pablo. Leamos, hermanos. Busquemos al Señor. Busquémosle. Nos vemos la próxima semana. Aproveche de ver los videos anteriores. Ore por nosotros. Ore por el Pastor Juan. Ore por los hermanos que están trabajando en la iglesia, remodelando nuestro templo. Sin duda es estos tiempos que podemos estar sin hacer nada o que estamos en casa, ocupémoslos en cosas que sí importan. Y algo que sí importa es la comunión con nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias por este estudio. Gracias porque podemos ver el corazón de una iglesia que amaba al apóstol Pablo, que se entregaba, aún en las dificultades económicas, se entregaba por la obra misionera del apóstol Pablo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a dar también de esta misma manera, a entregarnos, a reconocer el trabajo de nuestros hermanos que están en la obra y ofrendar, Señor. Ofrendar, ser capaces de reconocer el trabajo que tú haces por medio de tus siervos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti primeramente, a buscarte a ti, a buscar tu gloria. Gracias por el ejemplo de estos hermanos. Gracias por el testimonio de estos hermanos. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus pasos, Señor, a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Chao, hermanos. Hasta la próxima semana. Bien, hermanos, agradecemos al Señor por el tiempo de su palabra. Gracias a Dios que podemos seguir aprendiendo más acerca de este libro. Ya estamos comenzando con los primeros versículos y vemos que hay tanto por aprender allí. Que el Señor nos bendiga y nos siga enseñando por medio de su palabra. Les invito a tener una alabanza más al Señor, al que me ciñe de poder.
gracias al Señor por esta hermosa alabanza y agradecemos a Él porque nos permitió poder reunirnos en esta manera, si bien virtual, nos da la posibilidad de hacerlo. Así que damos gracias al Señor por este momento, este tiempo que hemos tenido de reunirnos. Y hermanos, hermanas, que el Señor les siga guardando, siga teniendo los resguardos correspondientes, sigamos orando unos por otros y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y hasta la próxima reunión, hermanos, vamos a terminar en oración. Oremos. Señor, le damos gracias por este tiempo de poder reunirnos. Gracias, Señor, porque pudimos compartir estas alabanzas a su nombre. También porque pudimos tener un tiempo de orar. Señor, le agradecemos por su palabra también y le rogamos, Señor, por esta situación que nos envuelve a nivel país, a nivel mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener la calma, la tranquilidad y la confianza siempre en su persona. A pesar de que hayan pestes, a pesar de que hayan guerras, a pesar de que hayan conflictos o nos persigan, Señor, ayúdanos siempre a tener nuestra mirada puesta en su persona, Señor. Gracias le damos por este tiempo de reunión. Bendiga y guarda a mis hermanos, también a mi Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima reunión.